Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves vocacional, jueves 3 de junio. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y el escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este jueves vocacional 3 de junio. Hoy celebramos la memoria obligatoria de los santos mártires Carlos Guanga y compañeros. Mis hermanos, en este jueves vocacional hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos, tomada del capítulo 12, versículo 28 al 34. Encontramos nosotros el mandamiento principal. Recordemos, mis hermanos, yo sé que se vuelve un poco reiterativo, pero tenemos que ubicarnos en el Evangelio de San Marcos. Marcos tiene 16 capítulos. Grosso modo lo podemos dividir en dos grandes partes. Primera parte, desde el inicio del Evangelio hasta el capítulo 10, toda la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta que el Señor va a entrar a Jerusalén. Después del capítulo 11 hasta el 16, el ministerio de Jesús en Jerusalén, su resurrección y el envío, la gran comisión que el Señor hace a sus apóstoles después de la resurrección. Es importante que tengamos en cuenta esto. Los primeros 10 capítulos de Marcos se los dedica, digámoslo así, a los 3 años de vida pública de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los últimos 6 capítulos se los dedica a los últimos 8 días del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Precisamente en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, el Señor hace entrada triunfal, la entrada mesiánica a Jerusalén, e inicia el ministerio de Jesús en Jerusalén. Jerusalén era la capital del pueblo de Israel, pero sobre todo la capital espiritual, religiosa. Por esa razón allí estaban las grandes autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, mis hermanos y mis hermanas. Por esa razón, después de que el Señor entra a Jerusalén, entonces hay una controversia sobre la autoridad de Jesús. El Señor dice algunas parábolas y allí entonces se acercan los fariseos, los herodianos, los saduceos. Y hoy vean qué interesante esto, porque desde el Evangelio de San Marcos, hoy se acerca uno de los enemigos más arraigados que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es un escriba. Recordemos los 5 enemigos de nuestro Señor en el Evangelio de Marcos: los herodianos, los saduceos, los fariseos, los ancianos y los escribas. Los más arraigados de todo eran los escribas. Hoy se acerca un escriba y es interesante esto porque
dice lo siguiente: se acercó uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó. ¿Cómo así que les había respondido muy bien? Pues recordemos que el día de ayer se acercaron los saduceos con una pregunta un poco extraña porque no creían en la resurrección, ni en la asistencia de los ángeles, los demonios, ni en el Espíritu, y entonces le hace una pregunta sobre la resurrección. Y el Señor no solamente le da su punto de vista, sino que el Señor corrige el error en el que estaban estos personajes llamados los saduceos. Un escriba, al enterarse de cómo Jesús les había respondido, entonces va y se acerca a nuestro Señor. Recordemos que, según nos dice a nosotros, mis hermanos y mis hermanas, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, el que se acercó a Jesús fue un fariseo. Según nos dice a nosotros, mis hermanos y mis hermanas, Lucas, el que se acercó a Jesús era un jurista, un legista. Y según nos dice a nosotros el Evangelio de Marcos, el que se acerca a nosotros es un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Los que se encargaban del estudio de la ley. Y los fariseos eran los que practicaban la ley por la ley. Este personaje tal vez tenía una inquietud en su corazón. Y la pregunta que le va a hacer este hombre a nuestro Señor es una pregunta sincera. Una pregunta veraz. No como los saduceos que le preguntaban, o como los fariseos y los herodianos, para ponerlo a prueba, los fariseos y herodianos: Señor, hay que pagarle tributo al César. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. ¿Qué pasará en la resurrección? ¿De quién va a ser mujer? Ustedes están en un grave error, dice el Señor. Sin embargo, vean que la pregunta sincera de este hombre, de este escriba, lleva una respuesta hermosa y sincera también de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este hombre se acerca y le pregunta: ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Y por qué le pregunta esto a nuestro Señor? Porque este hombre era un escriba, se encargaba de estudiar la ley. Y en el Antiguo Testamento existían 613 leyes, 248 eran positivas y 365 eran negativas. Y entonces los fariseos decían: no, es que lo más importante es esto. Los saduceos decían: no, lo más importante es esto. Los herodianos decían: no, lo más importante es esto. Y cada grupo decía: no, lo más importante es esto. Esta es la ley principal. Tal vez este hombre tenía esa inquietud en su corazón, y gracias a él nosotros podemos saber cuál es la ley principal, el mandamiento principal. Y entonces el Señor y Salvador Jesucristo le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice el Evangelio de San Marcos. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que esto. Entonces, como este hombre es un escriba, ¿qué hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo que va a hacer es remitirlo al libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, donde nos va a hablar a nosotros del primer mandamiento. El mandamiento primero de las 613 leyes es precisamente ese: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dice. Y también nos va a decir a nosotros Levítico en el capítulo 19, versículo 18, donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vea qué interesante esto. El Señor lo manda a la ley, al Antiguo Testamento, y une estos dos mandamientos en uno solo. Bueno, eso lo vemos nosotros en el Evangelio de San Lucas. Dice, aunque en Lucas el que responde verdaderamente, mis hermanos, es el legista. Pero el legista dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En el Evangelio de Lucas, amar a Dios y al prójimo convergen en una misma cosa. En el Evangelio de Marcos hay dos mandamientos: primero, amar a Dios, y segundo, amar al prójimo, que son enseñados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo frente a la pregunta que hace este hombre, este escriba. Después de que el Señor le responde, dirigiéndolo al Antiguo Testamento, al Deuteronomio y al libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, entonces sucede algo impresionante,
porque resulta que este hombre le responde también al Señor. Dice, el escriba le dijo, muy bien maestro, tiene razón al decir que él es el único y no hay otro fuera de él. Está hablando de Dios, dice la Biblia, Jerusalén, acentuando el monoteísmo que aquí profesa Jesús, un solo Dios. Entonces hay gente que dice, pero es que el cristianismo creen en tres dioses, porque el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios. Para ellos hay tres dioses. No. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Es el dogma y el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces vea qué interesante esto. Muy bien maestro, tiene razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y responde ahora sí desde su estudio, este escriba, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Vea que el Señor le había dicho, corazón, alma, mente y fuerza. Dice el escriba, corazón, inteligencia y fuerza. El escriba une el alma y la mente y la traduce como inteligencia, mis hermanos, es decir, con toda nuestra potencia humana. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, podemos hablar de Él, porque lo que hay en el corazón abunda en los labios, abunda en la boca. Ahora, recordemos que la antropología teológica judía nos dice que el hombre es una unidad indivisible, y cuando un judío habla de un órgano en específico, está hablando de todo su ser. Cuando se habla del corazón, se habla verdaderamente, mis hermanos, de todo el conocimiento humano. Cuando se habla del alma, mis hermanos, se está hablando de toda esa capacidad de trascendencia que tiene el hombre. Cuando se habla de mente, se está hablando de toda la capacidad intelectual que tiene el hombre. Cuando habla de todas sus fuerzas, es decir, de toda nuestra capacidad humana para ponerla verdaderamente al servicio del Señor. Cuando nuestro Señor escucha la respuesta de este escriba, Jesús dice el versículo 34, y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Por eso muchos escribas se convirtieron también, mis hermanos y mis hermanas, a el cristianismo. Ya lo va a decir en San Mateo, el Evangelio de San Mateo. Cuando un escriba cristiano entra al reino, entonces saca cosas nuevas, cosas viejas para enseñarlas. Claro que sí, que tiene un conocimiento verdaderamente de la Sagrada Escritura. No está lejos del reino de Dios. Tal vez se hizo a futuro este hombre, uno de los discípulos del Señor, nadie lo sabe. Sin embargo, dice la Biblia que de ahí en adelante nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ya después vendrán verdaderamente, mis hermanos y mis hermanas, las parábolas de nuestro Señor, los discursos escatológicos, vendrá la pasión de nuestro Señor, la resurrección de nuestro Señor y ese envío misionero que el Señor hace a sus discípulos. Pidámosle al Señor que nosotros hoy también podamos descubrir este mandamiento principal y que lo amemos a Él y amemos al prójimo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra inteligencia, y que lo hagamos a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, en la cual se cumple esta palabra en todo su esplendor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, como oración, yo los quiero invitar a que recemos la novena breve al Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pidan y obtendrán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. He ahí, porque yo llamo, yo busco y yo pido, Señor, en este momento, que conceda los deseos más íntimos y más profundos de mi corazón. Preséntale al Señor tus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oremos. Oh Sagrado Corazón de Jesús, al cual es imposible no sentir compasión por los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que te pedimos por medio del Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre, la Virgen María. Tú y nuestra Madre tierna, rueguen e intercedan por nosotros. San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Amén. Nos vemos mañana en el segundo día de nuestra novena breve al corazón de Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy jueves vocacional 3 de junio. Hoy hemos aprendido cuál es el mandamiento principal. Debemos amar al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro espíritu, con todo nuestro ser y el prójimo, como nosotros mismos, y hacerlo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Virgen María. Antes de irme, mis hermanos, yo los invito, por favor, a que se suscriban a mi canal de YouTube. Ya estamos cerca de los 350,000 suscriptores. Es una gran emoción para mí, como sacerdote, youtuber, mis hermanos, acercarme a este número, porque es mucha gente evangelizada día a día. Pero yo los invito a que me colaboren con su suscripción para poder crecer más, llegar hasta el 1,000,000, y que también ustedes le den like a los videos y los compartan con sus familiares y amigos. También les recomiendo el canal de la Corporación Ángel, que se los dejo aquí arriba, mis hermanos. Esta corporación me ha nombrado como director espiritual, y con esta corporación estamos trabajando para la fundación de una granja autosostenible que sirva como centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Así que los invito a que se suscriban al canal de la Corporación Ángel y me ayuden a que esta obra llegue a un feliz término. Recuerden también, mis hermanos, que para los miembros activos del canal de YouTube tenemos el segundo Congreso Virtual de Sanación y Liberación el domingo 20 de junio. ¿Cómo se hace para estar en este congreso? Recuerden que tienen que unirse. En la ventana de unirse hay 3 opciones: siembra, cosecha y misionero. Cualquiera de estas 3 opciones que usted escoja, inmediatamente entra a ser parte como miembro activo del canal, es decir, padrino o madrina del canal del Padre Bernardo Moncada. Me ayuda a evangelizar. YouTube me pide a mí que haga un material exclusivo para los padrinos, y por mutuo propio, inspirado por el Espíritu Santo, hemos decidido ofrecerles un congreso de sanación y liberación, un congreso virtual. Recuerden, el segundo congreso va a ser domingo 20 de junio, así que por favor únase al canal y comparta conmigo y con otros predicadores este gran congreso. Si Dios quiere, en este congreso va a estar mi cuñado Narciso Ramírez, que la gente lo pidió nuevamente. Por favor, el Padre invita a Narciso, lo invitamos, y va a estar Miguel Peña, mis hermanos, que es un gran amigo mío, un gran predicador y una de las personas que me ayudó a mí, por la fuerza del Señor, a salir del mundo
y abrazar la fe católica. Y hoy en día, presbítero sacerdote para la gloria del Señor. Así que recuerden, segundo congreso virtual, domingo, mis hermanos, 20 de junio, en honor a los corazones unidos de Jesús y de la Virgen María. Hay hermanos que dicen, Padre, yo quiero ayudarle. ¿Cómo le puedo ayudar? Pues les dejo los números de cuentas para que ustedes me regalen una ofrenda voluntaria para seguir extendiendo el reino de Dios a través de la predicación. Por favor, no hagan caso omiso, por favor, escuchen esta invitación, una ofrenda para la evangelización. También los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página ustedes van a encontrar una tienda con artículos religiosos que al comprarlos se les enviarán a cualquier parte del mundo. También hay personas que me han preguntado por este libro con el que estoy haciendo mis oraciones en el mes de junio, que se llama El Nuevo Devocionario del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen María. Este libro lo pueden conseguir a través de la madrina Carmen Mendoza. Ella los tiene en Los Ángeles, California, para los hermanos de Estados Unidos, o a través de mis números para los hermanos que están en Colombia. También se los enviamos para que tengan este hermoso devocionario al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Bueno, no siendo más, mis hermanos, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.